A veces la justicia sí funciona. Sí hay detenciones, sí hay procesos, sí hay sanciones. Pero después viene una pieza de rompecabezas que parecía no ser importante: la fama. Porque hay personajes con miles o millones de seguidores que aceptaron su responsabilidad en los hechos, pactaron acuerdos para evitar sanciones más severas y tiempo después se presentan como víctimas de una injusticia. Y sus audiencias les creen porque cuando se trata de consecuencias de personajes famosos, el último capítulo no lo escribe un juez, lo escribe el influencer. Hoy nos encuentra Dani con nosotros, por lo que toca chisma aquí entre tú y yo. Tengo tanto que quiero contar. Hoy te voy a platicar 4 casos y un patrón que están, mira, bien turbios. Ahí te voy. Estas son 4 historias muy distintas, pero comparten un mismo guión, un mismo proceso. Paso 1, reconocer la responsabilidad legal. Paso 2, librar la prisión o el castigo. Paso 3, regresar a las redes como víctima. Y en ese proceso, en ese mismo paso, ahora sí que de pasadita, revictimizar a quienes les denunciaron. Vamos por partes. Primero les voy a platicar esta historia turbia de Just Stop. La historia vamos a repasarla tal cual pasó. En mayo de 2018, Ainara, que en ese entonces era una adolescente de 16 años, asistió a una fiesta. Esa noche, según lo que ella denuncia, varios jóvenes aprovecharon que estaba en un estado evidente de vulnerabilidad y la agredieron de una manera profundamente degradante. Lo ocurrido fue grabado por y con conocimiento de sus agresores. El video de esta cosa tan espantosa que le hicieron a Ainara comenzó a circular entre, pues, un grupo de personas conocidas hasta que llegó a manos de Jocelyn Hoffman, esta conocida y entonces muy conocida youtuber, conocida precisamente como Just Stop. El 22 de agosto de 2018, Jocelyn Hoffman o Just Stop publicó en su canal principal Just que entonces tenía alrededor de 5.69 millones de suscriptores, un video que tituló Patética Generación. En este video, la youtuber, que entonces tenía 28 años de edad, describió ante toda su audiencia la agresión que sufrió Ainara, que había sido grabada en video. Ainara entonces tenía solo 16 años y la youtuber, casi 30, además de describir con mucha claridad lo que le hacían a Ainara mientras ella se encontraba claramente vulnerable y hasta inconsciente, se refirió a ella con adjetivos súper denigrantes, señalándola como una joven, cito, de moral distraída, por no decir puta. Termino la cita. Entonces, Ainara le escribió directamente a Just Stop a través de sus redes sociales y le pidió que bajara el video y le explicó que eso que ella estaba pues criticando y describiendo en su video de Patética Generación no era una borrachera o un acto de mal juicio o un chisme que había de algo que había pasado, sino que lo que había vivido era pues una agresión sexual. Pero Just Stop, pues en ese momento respondió públicamente a través de sus redes sociales que no le creía y que solo retiraría el video si Ainara le mostraba una denuncia formal que haya presentado ante las autoridades. Como si tuviera que probarle a ella directamente, a Just Stop, que era pues una víctima, para entonces, así y solo así, dejar de humillarla públicamente. No se detuvo ahí la cosa. Durante bastante tiempo, esta creadora de contenido, Jocelyn Hoffman, pues continuó haciendo comentarios sobre Ainara, sobre el caso, sobre las críticas incluso a su video en todas sus redes sociales.
Cuestionó lo que Ainara había sufrido y hasta insinuó un poco que habían sido las actitudes, la conducta, el comportamiento de Ainara lo que la había llevado a ponerse en esa situación y por tanto tener esa consecuencia, como si fuera una consecuencia lógica de su comportamiento, pues la agresión que había sufrido. Pasemos a las consecuencias legales. El 29 de junio de 2021, Jocelyn Hoffman fue detenida en su casa. Tenía una orden de aprehensión por parte de la Fiscalía de la Ciudad de México que la acusó de poseer y participar en la difusión y descripción de un video de carácter sexual que involucra a una menor de edad. Esto, ya que en este video Patética Generación, Justop claramente dice tener el video de esa agresión en su celular y describe lo que ocurre en ese video. Prácticamente describe la agresión. Todo es muy claro y el 5 de julio de 2021, un juez la vinculó a proceso por el delito de pornografía infantil. El hecho de que se le haya vinculado a proceso significa que la autoridad encontró elementos suficientes para considerar que sí hubo una conducta que se trata de un delito y que se debía investigar pues más a fondo, sobre todo la intervención de Jocelyn Hoffman en este hecho. Entonces, no se trató de un malentendido, no era un solo di mi opinión. La conducta estaba pues plenamente documentada en un video que ella misma publicó y tituló como Patética Generación. Entonces, Justop pasó 5 meses en el penal de Santa Marta, Acatitla. Durante ese tiempo empezaron las negociaciones con Ainara y con sus abogadas para que pues el caso sí pudiera continuar, pero cambiarle, digamos, un poco o bastante el marco legal que se estaba aplicando para uno que no fuera tan severo. Entonces querían cambiar el delito de pornografía infantil por el que fue vinculada al proceso para que se tratara ahora del delito de discriminación, que evidentemente es menos severo. Finalmente, el 30 de noviembre de 2021, el delito se reclasificó, es decir, se cambió para tratarse ahora del delito de discriminación y permitió que entonces Justop pudiera pues acudir a una salida alterna al juicio, que ya no tuviera que ir a enfrentar un juicio. La salida se llama suspensión condicional del proceso. Y como su nombre lo dice, suspende el proceso, que le ponga pausa, pero no es automático. Para obtenerla, Jocelyn tenía que aceptar su responsabilidad y comprometerse a cumplir una serie de condiciones por 3 años. Entre las condiciones que Jocelyn tenía que cumplir estaba: 1, ofrecerle una disculpa pública a Ainara; tomar cursos sobre violencia de género para entender lo que había hecho al estar difundiendo este tipo de información; no hablar de Ainara o del caso públicamente en sus redes, pues al tratarse de una influencer, una youtuber; y bueno, reparar obviamente el daño causado mediante una compensación económica en lo que es posible recuperar o reparar de manera económica, ¿no? Entonces, aquí el tema es que en esa disculpa pública Jocelyn señaló, entre otras cosas, cito: sobre todo ahora entiendo que te no hay nada y que yo hice más grande tu herida, tu dolor, te revictimicé y puse en duda lo que valientemente habías denunciado. Aparentemente, después de estas disculpas, parece ser que Justop entendió lo que había hecho. Por estas razones por lo que la autoridad le permitió salir en libertad. Pero en enero de 2025, después de verificarse que había cumplido con todas estas condiciones durante todo este tiempo, el caso se cerró formalmente con una resolución o con una sentencia que la ley establece para este tipo de salidas. O sea, cuando accedes a este tipo de salidas, la ley dice que entonces te van a entregar una sentencia que es igual o tiene el mismo carácter que una sentencia absolutoria. Pero ojo,
La ley prevé esto para cualquier persona que cumpla con este tipo de salidas. Si cumpliste con todas las condiciones que te impuso la autoridad, pues entonces vas a tener una sentencia similar. No se trata de que Jocelyn Hoffman haya sido declarada inocente o haya sido absuelta, sino que es la sentencia con ese carácter o de ese tipo que se entrega cuando se cumple con esta salida alterna a la que Justop había aceptado someterse. La cosa es que cuando Jocelyn Hoffman recibió esta resolución, se presentó en redes casi que como si la hubieran absuelto del delito. Es importante aclarar que nunca se me acusó legalmente de compartir, difundir, reproducir o almacenar ningún material. Termino este desagradable proceso absuelta. A pesar de lo que Jocelyn señala en esta publicación, hay que recordar que sí fue acusada legalmente del delito de pornografía infantil. De hecho, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, en su síntesis informativa, sí publicó que su detención se había realizado por este delito. Su propio abogado señaló que se vinculó a proceso por el delito de pornografía infantil en su modalidad de descripción. Se vinculó a proceso a mi cliente Jocelyn por el delito de pornografía en su modalidad única de descripción. De igual manera señaló que fue absuelta y no es así. Se trata de una sentencia que termina su proceso por haber cumplido con esas condiciones, por lo que no genera antecedentes penales y en este sentido pues tiene los mismos efectos que una sentencia absolutoria, pero no quiere decir que haya sido absuelta o encontrada inocente. Pero no termina aquí. En diciembre de 2025, recientemente, Jocelyn Hoffman volvió a usar las redes sociales nuevamente para hablar del proceso y señaló que lo que vivió no fue un proceso de justicia, sino que básicamente la secuestraron y lo que vivió fue en realidad una extorsión al tener que pagar lo que ella considera que no debía de pagar. Hoy se cumplen 4 años exactamente, después de haber sido secuestrada de mi casa y nada para dar todo lo que tenía a personas y pagar cosas que yo no tenía que pagar, de haber sido silenciada durante 3 años, de no poder decir lo que realmente me hicieron. Jocelyn Hoffman sí olvida convenientemente que sí hubo un proceso legal, que sí hubo una víctima, que sí hubo responsabilidad que reconoció para poder salir en libertad y que sí hubo condiciones que tuvo que cumplir por 3 años como parte de todo este proceso. Pero en su narrativa pública se apoya en este resultado legal, el hecho de que haya salido en libertad. Como ya salió y como el caso concluyó, entonces puedo decir que fui inocente y ahora resulta ser víctima del sistema. Y así pues bueno, miles de seguidores están repitiendo esta versión y lo peor de todo es que la víctima, Ainara, hoy vuelve a ser atacada y revictimizada. Y ahí te voy con el caso 2, Adrián Marcelo. En mayo de 2024, Adrián Marcelo publicó un video reportaje en su canal de YouTube. En apariencia, pues se trataba como de un contenido ahí medio político, pero bastante ligero porque andaba entre la calle, visitando a la gente y entrevistando incluso a la gente. Y básicamente pues era un video para promover la candidatura de Adrián de la Garza, quien en ese entonces buscaba ser presidente municipal de Monterrey, en el estado de Nuevo León. Esto fue la teoría. En la práctica, pues básicamente fue un video lleno de burlas y usando estereotipos y comentarios dirigidos al proyecto político de Mariana Rodríguez, que pues era oponente de Adrián de la Garza, del candidato que se encontraba con él, y que también buscaba ser alcalde de Monterrey. Entonces, no se hablaba de ese proyecto político, sino de su condición de mujer, de ser una mujer muy joven, de ser influencer y sobre todo de ser esposa del actual gobernador del estado de Nuevo León. Señalamientos sobre su capacidad de gobernar dado que se trata de una influencer. Y bueno, esto no fue la excepción porque tenemos que recordar que Adrián Marcelo ya tenía antecedentes. Ya teníamos datos de él en relación con la crítica que puede llegar a hacer hacia las mujeres especialmente, porque él ya tenía una queja ante la Comisión Nacional para Prevenir la Discriminación por Violencia de Género que se le había acusado o se le señaló
en un reality show, La Casa de los Famosos. Y también tenía una denuncia por acoso sexual en la Fiscalía de Nuevo León por una expareja. Todo esto contextualiza un patrón, no tanto un resbalón en un video de YouTube. Para esto, en septiembre de 2024, Mariana Rodríguez presentó una denuncia formal en contra de Adrián Marcelo por violencia política de género. En octubre de 2024, el Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León confirmó que efectivamente sí hubo violencia política de género y que todas estas expresiones pues no solo fueron ofensivas, sino que además atacaban la dignidad de Mariana Rodríguez como candidata y evidentemente al cuestionar sus capacidades por estas razones que te platicaba, pues se obstaculizó este derecho político a ser candidata o a ser votada como alcaldesa de Nuevo León. Y entonces, con esto le imponen a Adrián Marcelo sanciones muy claras. Primero, una disculpa pública para Mariana Rodríguez, una multa cercana al parecer a los 30,000 pesos, que es un pelo de gato para alguien como Adrián Marcelo, un curso obligatorio sobre violencia política de género y una amonestación pública, es decir, pues una regañadita ahí que le dieron. Entre abril y mayo de 2025, pues él cumplió frente a las cámaras, se paró, leyó la disculpa, palabras que dice, bueno, sí, reconozco que hubo palabras que constituyeron violencia verbal y simbólica en contra de Mariana Rodríguez y me disculpo. A través de este mensaje quisiera ofrecerle una sincera disculpa a la entonces candidata a la presidencia municipal de Monterrey en el pasado proceso electoral, en virtud de las manifestaciones que realicé a través de la difusión de un reportaje que fue difundido el 14 de mayo del 2024, video en el cual proferí diversas frases en las que empleé estereotipos de género, ya que las mismas constituyen violencia verbal y simbólica en su contra, en razón de género. Y pues parece que ahí legalmente termina la historia, pero públicamente, como estamos viendo en este video, pues públicamente comienza otra historia. A pesar del reconocimiento formal de lo que hizo, a pesar de ese curso de violencia de género que recibió, a pesar de la multa, pues Adrián Marcelo salió a decir que lo acusaron por ser figura pública y que aquello solo impulsaba su carrera política. De hecho, hasta escribió por ahí en un tuit que lo único que se logró con esta denuncia es ponerlo en la conversación. Dice él, cito, me acerca más a ser alcalde. Y bueno, en un podcast recientemente fue más lejos y dice que incluso no debía de disculparse, que sus comentarios no fueron para nada violencia y que lo injusto es que se le sancione a él cuando miles y miles de personas pues prácticamente decían lo mismo acerca de la candidata. Y todavía remata diciendo que los temas de desigualdad histórica de las mujeres, como el hecho de que en 1940 no pudieran votar, pues no tienen nada que ver con eso. No, pues es un golpeteo político el que sufrí, lo entiendo, pero te sentiste obligado a pedirle la disculpa. Claro, decir que a este municipio le convenía más alguien que está empapado del tema de seguridad como Adrián, que alguien que se dedica a TikTok como Mariana, para mí no es una ofensa. Yo no debía ofrecerle una disculpa. Y si sí, entonces hacemos fila los 20,000 que nos hemos expresado así, o el millón de personas y todos entonces vamos a pagar. A mí lo que se me hace injusto es que me pongan a mí, porque claro que a ellos les conviene señalar a mí por ser figura pública. Estoy, te digo, en el padrón de violentadores políticos de género. Amén de lo que me quisieron enseñar en su curso, esta reparación del daño jamás va a terminar. El hecho de que la mujer no votara en los años 30, nada tiene que ver conmigo, nada tiene que ver conmigo. En otras palabras dice, si yo no veo como violencia, entonces no lo es. Si yo considero que es exagerado, entonces el Estado o la autoridad también debe de considerar que es exagerado. Y sobre todo, si el contexto de opresión histórica de un grupo poblacional como las mujeres no me atraviesa, pues entonces simplemente no existe. Y aquí vuelve el patrón que hemos visto en todos los casos. Hay un reconocimiento legal, una autoridad determina que sí hubo un hecho que se debe de sancionar, como en este caso, violencia política de género, hubo sanciones reales. Hubo una disculpa, hubo una multa, hubo un curso, hubo una amonestación y aún así, públicamente, el agresor empieza a reescribir los hechos. No como alguien sancionado por violentar a una mujer que estaba ejerciendo sus derechos políticos en una campaña. No, sino como alguien que fue injustamente acusado, perseguido y castigado por ser famoso. Y ahí está el verdadero peligro,
porque las salidas legales que se les ofrecen a todas estas personas se convierten en una especie de escudos narrativos. Entonces las figuras públicas comienzan a usar sus plataformas digitales, sus micrófonos y sus cámaras disponibles para presentarse como víctimas del proceso, cuando en realidad se beneficiaron del sistema que ellas y ellos mismos dicen que les perjudicó. Y ahora ahí les voy con el tercer caso, Mariane Gonzaga. Mariane Gonzaga es una influencer y creadora de contenido que fue detenida tras agredir con un arma blanca a la modelo y también influencer Valentina Gilavier, quien es pareja del exnovio de Mariane. La agresión no fue para nada leve, se trató de 15 puñaladas en cuello, tórax y manos de Valentina. Un ataque brutal, que por centímetros no terminó en privarle de la vida. La Fiscalía de la Ciudad de México la acusó de lesiones calificadas o que ponían en riesgo la vida, evidentemente. Ahora, ¿por qué no la acusó de homicidio en grado de tentativa? Que fue una de las cosas que se preguntó mucho. Bueno, porque la ley especial que rige casos en los que hay menores de edad o menores de 18 años no prevé la figura de tentativa. O sea, si lo haces está sancionado, pero ese casi como la tentativa no está sancionada o no está prevista dentro de esta ley especial para personas adolescentes. El caso es que, bueno, fue detenida porque fue acusada de lesiones calificadas y después de estar en internamiento por 5 meses, el 23 de julio de 2025, Marian fue condenada a 2 años, 5 meses y 24 días de internamiento. Todo esto porque accedió a un mecanismo que se conoce como procedimiento abreviado. A este mecanismo accedió porque reconoció que fue responsable y también reconoció su deber de reparar el daño que le causó a Valentina. Este procedimiento abreviado le permitiría entonces no solo obtener una sanción menor, sino también poder cumplir con la sanción con libertad asistida. La libertad asistida pues es básicamente cumplir la sanción en libertad y no en un internamiento, o sea, estar en libertad supervisada, pero cumpliendo con tus sanciones, con ciertas actividades que le ponen como parte de la sanción. Esto quiere decir que no se borró el hecho delictivo, no se le declaró inocente, no implica que le hayan otorgado ningún perdón, porque sí hubo una sanción, hubo un procedimiento abreviado que derivó en una sanción. Solo cambió la forma en la que pudo cumplir con su pena, de cumplirla encerrada o en internamiento a cumplirla en libertad. Pero ¿qué fue lo que pasó después? Aquí aparece otra vez el mismo patrón del que estamos hablando en este video. Una vez más, Mariane, ya estando en libertad, pues hizo videos, hizo un montón de declaraciones en redes sociales, donde incluso se señaló como experta en hacer tatuajes sin tinta, con referencia pues a las cicatrices que dejó a Valentina después de atacarla. Siguió hablando de los hechos, señalando que era Valentina quien la buscaba, que Valentina era la obsesionada con ella, que se había involucrado Valentina en su relación con el que era su exnovio y padre de su hija, como si todo esto justificara o explicara el hecho de haberla agredido de esa forma. Dentro de lo que ha señalado, Mariana ha insinuado que la reparación del daño causado a la víctima es usado para que ella pague su renta y debido a que su situación económica pues es menos privilegiada que la de ella. No hay mención de la sanción o de la condena que tiene que cumplir como resultado de esos actos que fueron probados, que ella asumió la responsabilidad de ellos. No hay mención de que la reparación del daño es un derecho de Valentina por el daño que ella le causó y que lo reconoció. Reconoció su responsabilidad al haber accedido a este tipo de salidas o este tipo de mecanismos que tiene la ley. Pues bueno, esta narrativa se apoya otra vez en el resultado. Como ya está libre, entonces puede cambiar la narrativa en las redes sociales, utilizando a sus seguidores y a toda su comunidad para empezar a repetir esta narrativa. Mientras tanto, Valentina, la víctima, carga con los comentarios de todos sus seguidores y seguidoras, culpándola a ella.
Y por último, y no por eso menos importante, viene el caso de Eleazar Gómez. Agárrate, ahí te voy. El 5 de noviembre de 2020, en un departamento en la colonia Nápoles, en la Ciudad de México, se empezaron a escuchar gritos, forcejeos, golpes secos. Un forcejeo que incluso los vecinos de un piso de arriba alcanzaron a escuchar. La mujer que gritaba era Tefi Valenzuela, que logró salir de un ataque brutal que estaba sufriendo por parte de Eleazar Gómez porque sus vecinos intervinieron y llamaron a la policía. Ella salió corriendo prácticamente semidesnuda. Cuando la policía llegó, encontró marcas claras, mordidas en la cara, moretones, señales de ahorcamiento, lesiones que por sí solas contaban una historia. Ese día, el actor Eleazar Gómez fue detenido por agredir físicamente y tratar de estrangular a su entonces pareja Tefi Valenzuela. Sí, no se trata de un malentendido, no hubo una cosa que todo el mundo sacó de contexto o medio se podía exagerar. Hubo documentos, hubo fotografías, hubo testimonios de vecinos que escucharon el altercado y también de los propios policías que tuvieron que intervenir y que la auxiliaron. Y vamos a lo mismo. El 25 de marzo de 2021, Eleazar tomó la decisión legal importante, como Mariane, de aceptar un procedimiento abreviado. Este procedimiento abreviado, que es un mecanismo que solo funciona si reconoces los hechos, o sea, reconoces que sí pasó y que fuiste el responsable. Y usted dirá, como, ¿por qué alguien aceptaría este tipo de procedimientos? Bueno, porque el procedimiento abreviado permite que la pena que te van a dar pues sea menor, sea más cortita, y que además, como es más corta, no es necesario que la cumplas en prisión, sino además puedas cumplirla en libertad condicional, siempre que reconoces la responsabilidad, reconoces que participaste, que lo hiciste, y sobre todo pues reparas el daño causado a la víctima. Entonces Eleazar aceptó esta responsabilidad, reconoció el daño que le causó a Tefi Valenzuela y entonces ofreció unas disculpas públicas también. Especialmente quiero ofrecer esta disculpa desde el fondo de mi corazón. Culpa desde el fondo de mi corazón a Stephanie Valenzuela por cualquier mal que le haya hecho pasar. Hoy, después de estos 5 meses muy difíciles, quiero asegurarles que además del arrepentimiento y el dolor, crecí, aprendí y recapacité. En esos momentos me encuentro en proceso de comenzar mis terapias para llegar a ser una mejor persona. Salió con estos 3 años de libertad condicional. Y en su momento el mensaje que dio, pues sí fue claro. Fue, sí lo hice, les pido disculpas a todas las personas y a su expareja. Ya para entonces, expareja. Pero aquí vamos de nuevo. En 2025, Eleazar Gómez volvió a estar frente a una cámara en un reality show, La Granja VIP. Y ahí viene el cambio de narrativa. Primero, en una conversación por el casual con otro de los participantes de la granja, dijo que en realidad él no era culpable de lo que le habían acusado y que le habían puesto un 4. Literal me pusieron un 4 cabrón, o sea, obviamente cuando vieron cómo vivía, cuando vieron todo el pedo, literal, era de otro país, entonces igual, me la aplicaron bien duro. Pero bueno, qué bueno que tú has podido explicar y todo. Yo realmente, porque yo pasé medio año. No mames. Sí, hace 6 meses. Bueno, mames. Yo, güey, porque yo y me la la neta, sé. injustamente, es que me pusieron el 4 culero. Luego, en ese mismo reality, en una cápsula sobre su vida, agregó que estuvo en la cárcel por algo que no hizo. Te quitan todo, tu forma de ser, tu forma de vivir, te alejan de todo lo que quieres y sabiendo que estaba allá adentro para lo que no hice, eso siempre fue muy frustrante para mí. Y otra vez pasó lo mismo que vemos una y otra vez en figuras públicas que acceden a este tipo de beneficios legales. Obtienen como resultado del proceso la libertad y esta se usa para tratar de reescribir los hechos, porque en realidad aceptar la responsabilidad ha sido solo un trámite para estas personas, para salir en libertad, para evadir las consecuencias de sus actos. Como si la agresión no hubiera existido, como si las lesiones no hubieran sido documentadas, como si los vecinos no hubieran intervenido para salvar la vida de su entonces pareja sentimental. Y al final tenemos que ser muy claras.
Sí, Eleazar cumplió con sus condiciones legales. Sí, ya reparó el daño. Sí, el procedimiento ya terminó. Pero fuera de los tribunales, frente a millones de personas, volvió a colocarse como si hubiera sido una víctima, como si el tiempo que pasó en la cárcel hubiera sido una injusticia, como si reconocer la agresión no hubiera sido un acto voluntario, como si lo que vivió Teddy Valenzuela fuera solo un capítulo mal contado. Y ahí está la herida. Cuando alguien con una plataforma masiva reescribe los hechos, las víctimas son revictimizadas una y otra vez, ahora por una audiencia que ya solo está dispuesta a escuchar al agresor. Como verán, amigas, todos estos casos tienen los mismos elementos en común. Aceptan la responsabilidad legal para tener una salida más favorable, un acuerdo reparatorio, una libertad asistida, un procedimiento abreviado, cumplen con las condiciones, salen libres o se cierra su proceso y entonces regresan a las redes negando lo que pasó o diciendo que fue un invento o justificándolo como si tuvieran justificación. Y el público que piensa que, bueno, si ya están libres ha de ser porque siempre fueron inocentes, pues les creen. Y nadie les explica que toda esta salida que les ofrece el sistema de justicia pues no borra el daño, no borra la violencia, y quienes sí quedan borradas al estar tratando de contar y cambiar la historia pues son las víctimas. Las víctimas que ya pasaron por denunciar, por ser expuestas, por ser cuestionadas y que ahora tienen que soportar que la persona que ya aceptó su responsabilidad de lo que les hizo, después aparece en un podcast o en un live o en un reality a decir, no pasó, no fue así, yo no fui, esta persona incluso tuvo la culpa o peor, es que lo que quería era dinero o me persigue por ser famoso. Lo más peligroso es que no se queda ahí. Estas personas tienen suficiente influencia para transformar su narrativa personal en una verdad colectiva. Y ahora las víctimas se enfrentan a algo peor: el odio, la burla y el acoso de sus seguidores. Ahora las víctimas ya no enfrentan solo a quien las agredió, sino que además enfrentan ahora a su fandom, que les cree toda esta historia nueva. Cuando una persona con poder mediático niega lo que hizo, arroja a sus víctimas a una multitud de fans o seguidores que creen que lo defienden porque es inocente, porque es perseguido injustamente, cuando lo único que están defendiendo es la comodidad de esa persona famosa que es incapaz de enfrentar y sostener las consecuencias de sus actos. Pero pues bueno, este es un patrón que vemos en estos 4 casos que te presentamos, que seguramente hay más, pero lo más importante de todo esto siempre va a ser tu opinión. Desde el 4º piso solo te lo contamos. No te vayas sin dejarnos un comentario, un like, y si no estás suscrito, suscríbete porque así nos ayudas un montón a llegar a más personas y a reunirnos con más amistades aquí en el 4º piso. Por lo pronto yo aquí te dejo y nos vemos en el siguiente. Bye.